Muy bien, y en este domingo quisiera hablar de una palabra muy especial. Anoche, sábado, hablamos de la satisfacción y el sermón de hoy tiene que ver y es acerca del gozo. El gozo, la alegría, el estar contentos son sinónimos de esa palabra gozo que figura tantas veces en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si figura en la Biblia es porque Dios quiere que estemos gozosos. Dios quiere que podamos tener gozo en nuestros corazones. Pero tenemos que saber, tenemos que recordar que hay una gran diferencia en el gozo que el mundo experimenta y con qué, cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual el mundo, la gente que no conoce a Dios, se goza, y cuál es el motivo y las causas por las cuales nos gozamos nosotros que somos cristianos y que hemos conocido a Dios y que Dios nos cambió y nos transformó la vida para siempre. Y hay un pasaje muy especial que nos muestra el motivo del gozo de un cristiano. Está en Nehemías capítulo 8, son varios fragmentos que voy a leer del 1 al 3, el 6 y también del 9 al 12. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía, repito, desde el alba a la madrugada hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Otra versión dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué hermoso, qué poderoso. Imagínate la escena por un momento. Todo el pueblo allí en esa plaza, al aire libre, escuchando la palabra de Dios desde la madrugada hasta el mediodía, lo cual produjo en ellos congoja, produjo esa tristeza, ese llanto. Pero ahora vamos a ver el motivo del llanto. Y en un momento los sacerdotes dijeron: ya está, no sigan entristeciéndose, gócense en el Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y para entender este pasaje, para entender la escena majestuosa, poderosa de Esdras leyendo la palabra de Dios, leyendo las enseñanzas del Señor, y todo el pueblo allí atentos, entendiendo, comprendiendo la palabra y llorando, es impresionante. ¿Pero por qué? Porque este mismo pueblo había estado cautivo durante 70 años en Babilonia. Recién estaban volviendo a Jerusalén, recién habían sido liberados de esa cautividad en la cual habían estado durante 70 años, y era la primera vez después de 70 años que volvían a escuchar la palabra de Dios, desde la mañana hasta el mediodía, y se gozaron. ¿Y por qué el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Por qué constantemente lo escuchamos, lo oímos? Y es uno de esos versículos, de esos textos que muchos de nosotros sabemos de memoria y aún repetimos cuando se presentan las circunstancias y decimos: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Pero por qué?
porque ellos habían desobedecido a Dios, el pueblo de Israel. Y por esa desobediencia, por esa rebeldía, Dios había permitido que Nabucodonosor invadiera Jerusalén, invadiera la nación de Israel y se los llevara a muchos de ellos cautivos a Babilonia, donde estuvieron por 70 años. Esta imagen es una imagen de redención, de perdón, de restauración. Y cuando estaba leyéndola me venía a la mente la figura de un padre, con su hijo que quizás se rebeló, desobedeció, se portó mal, para decirlo de una manera más sencilla, pero en un momento ese hijo se arrepiente, ese hijo se da cuenta que se equivocó, viene a los brazos del padre y llora por haberle fallado, llora por haber hecho las cosas mal, llora por haber desobedecido, pero ahí está el padre abrazándolo. ¿Te lo imaginas por un momento? Abrazándolo y diciéndole, ya está, quédate tranquilo, te perdono, no llores más, sos restaurado, sos perdonado, hay redención. Y claro, el nene, el hijo o la hija llora por culpa, pero también por arrepentimiento, ¿no? Por haber hecho las cosas de una manera indebida. Pero el gozo de este pueblo de Israel es por haber justamente la causa del gozo, es porque recibieron perdón, es porque fueron restaurados, es porque estaban congregados desde la mañana hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios después de 70 años. Y ahí está la respuesta a la pregunta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque nos gozamos con lo que nos tenemos que gozar. La causa, lo que produce el gozo en nuestro corazón es lo correcto, es el perdón de Dios, es la salvación, es la restauración, es lo que Dios hace por nosotros, es el poder estar, como le pasó a este pueblo, escuchando la palabra de Dios, deleitándose en las enseñanzas del Señor. Se gozaban porque entendían lo que el sacerdote Esdras estaba leyendo en las Escrituras. Y qué hermoso, qué poderoso que la causa, el motivo por el cual nos gozamos en la vida, sea exactamente el mismo motivo por el cual se gozó en ese instante el pueblo de Israel. Que fuimos perdonados, que Dios está con nosotros, que fuimos y somos salvos. Gozarnos al escuchar la palabra de Dios, gozarnos al poder leer la Biblia y poder entenderla, y que Dios nos hable al corazón, que Dios nos pueda ministrar. Gozarnos porque tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, podemos hablar con Dios y Dios habla con nosotros. Cuando te gozás con las cosas espirituales, cuando te gozás en lo espiritual, ese gozo termina dándote fortaleza, termina siendo, como dice la Biblia, la fortaleza del Señor en tu vida. No es un gozo que se evapora, no es un gozo emocional o sentimental que de repente está y después se va, que depende de las circunstancias, depende de lo que estás haciendo, depende de que te hagan algún chiste, alguna broma o que pase algo divertido a tu alrededor. Este gozo es un gozo espiritual y el gozo espiritual nos da fuerzas nuevas para poder seguir adelante. Y este gozo espiritual no depende de las circunstancias como el otro. No depende de las circunstancias como el gozo con el cual se goza el mundo. Depende de que entendamos, de que sepamos, de que nos acordemos, de que valoremos lo que Dios nos dio, nos da y nos seguirá dando todos los días de nuestras vidas. ¿Con qué se goza un cristiano? ¿Cuál es el motivo de gozo de un cristiano? ¿Cuál tendría que ser el motivo de gozo de un hijo o una hija de Dios? Mira lo que dice el Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, con gozo, con alegría segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, una vez más, trayendo sus gavillas. Gavillas es la cosecha, la gavilla del trigo, de la cebada, del centeno, puede ser de cualquiera de esas siembras, de esa cosecha que comúnmente están en el campo. ¿Y de qué habla? Dice que hay un momento de trabajo, hay un momento de esfuerzo y un momento de sacrificio, que es el momento de la siembra. Pero después
¿qué es lo que sucede? Vienen los resultados, viene el fruto, viene la cosecha. Y ahí nos damos cuenta de que todo lo que estuvimos sembrando no fue en vano, sino que produjo fruto, produjo resultados, hubo cosecha. Y eso, ¿qué es lo que produce? Gozo en nuestro corazón al ver que el esfuerzo no fue en vano. Los frutos de ese trabajo y de ese sacrificio que hemos estado realizando. Cuando habla de semillas, el cristiano siembra semillas. Porque estamos hablando de sembrar, sembramos semillas y el cristiano constantemente está sembrando semillas. Vive sembrando, siembra ejemplo. Sembramos palabras de fe, palabras de esperanza, palabra de Dios en otros, en el corazón de otros. Sembramos con oración, sembramos intercediendo por los que sufren, por los que padecen, por los que están enfermos, intercediendo por aquellos que no conocen a Dios, están perdidos y necesitan salvación. Padres que derraman lágrimas en oración por sus hijos, madres que derraman lágrimas en oración por sus hijas, o cristianos que derraman lágrimas en oración por el mundo que se está perdiendo y que no conoce a Dios. Eso también es sembrar, porque el cristiano lleva la semilla del evangelio. Y a veces cuesta. ¿Y cuál es el costo? La indiferencia, la apatía de la gente que nos rodea, muchas veces la burla, el rechazo, la oposición. Cuesta, porque es una batalla constante entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la santidad y el pecado. Cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio. Pero ¿sabes algo? Cuanto más grande sea el sacrificio de la siembra, más grande va a ser el gozo cuando veamos la cosecha. Y quiero hacer una mención especial a todos los que están sembrando, a todos los que están realizando un esfuerzo, a todos los que están haciendo un sacrificio, tratando de sembrar la verdad, tratando de sembrar amor, tratando de sembrar esas semillas que Dios nos dio para que las podamos sembrar en el corazón de otros, en tu casa, en tu familia, en la vida de tus hijos, o aún por gente que ni siquiera conoces. Cuando orás y le decís: Señor, salva a este mundo, salva a los que no te conocen, salva a los perdidos, salva a los que están enfermos en un hospital, salva a los jóvenes que están perdidos en las drogas. Pero ¿sabes algo? Va a llegar un momento en donde vas a ver el resultado, vas a ver el fruto de tu esfuerzo, como el salmo que acabamos de leer. Vas a ver el fruto de tu sacrificio y ahí te vas a gozar, y ahí te vas a llenar de alegría, y ahí te vas a llenar y vas a estar contento, porque te vas a dar cuenta que no fue en vano y que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio valió la pena y fue para algo. Y ese gozo va a ser más grande que el sacrificio. Esa alegría va a ser más grande que el esfuerzo que puedas haber hecho. Es un gozo a futuro. Hoy invertimos esfuerzo y sacrificio, pero invertimos porque sabemos que hay un gozo futuro, como el ejemplo de Jesús que muchas veces hemos estado mencionando en estas semanas. Cuando dice allí en Hebreos capítulo 12 que Jesús, por el gozo puesto delante de él, la alegría puesta delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Este es el gozo, ¿sabes qué? Es el gozo cuando vemos el fruto de haber hecho la voluntad de Dios. Un cristiano se goza cuando ve el fruto, los resultados de haber hecho lo que Dios quería que hagamos, de haber obedecido la verdad, de haber servido a Dios y de haber hecho su voluntad. ¿Con qué más se goza el cristiano? Recuerdo allí en el libro de Lucas, en el capítulo 15, cuando habla de la parábola, como un ejemplo lo da el Señor a los que estaban allí escuchando, de ese pastor, ¿no?, que tiene 100 ovejas, pero de repente se le pierde una oveja y va y busca la oveja perdida, y cuando la encuentra, dice, vuelve gozoso, con esa oveja que se había perdido, pero la pudo encontrar. Llega y le dice a los amigos: gócense conmigo, porque esta oveja estaba perdida y la encontré. Y dice Jesús: de la misma manera hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese es un gozo que ya no tiene que ver con el futuro, sino con el presente. ¿Y cuál es el motivo de ese gozo? ¿Cuál es la causa por la cual nos gozamos?
cuando vemos salvación, cuando alguien conoce a Dios, cuando la vida de una persona es transformada, cuando la vida de una persona ya nunca más vuelve a ser la misma, sino que recibe la misma salvación que un día recibimos vos y yo, nos gozamos. Y ese es el gozo del cielo. Cuando nos gozamos en la tierra por ese motivo, de la misma manera está ese gozo. Lo acabamos de decir, de expresar. Está ese mismo gozo en los cielos. Los ángeles tienen el mismo gozo que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos el mismo gozo que tienen ellos. El cristiano se goza. Y esto, yo creo que no todos, no hay mucha gente, no hay muchas personas que no conozcan a Dios, que puedan tener el gozo que voy a mencionar ahora. Porque la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa sean perseguidos, o se burlen de ustedes, o digan toda clase de males. No dice ponete mal, no dice enojate, no dice entristecete, dice gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas, a los hombres y mujeres de Dios que fueron antes de ustedes. ¿Y por qué nos gozamos? Porque si somos afrentados, si somos perseguidos y si se burlan de nosotros, es una señal de que estamos yendo bien, de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, de que estamos siendo fieles al Señor. Y por supuesto, las tinieblas siempre van a combatir la luz, la mentira siempre va a combatir la verdad. Y lo que estás experimentando no es otra cosa que lo mismo que experimentó el Señor cuando fue constantemente perseguido, atacado, cuando lo rechazaban, se burlaban o lo afrentaban. Y por eso el gozo, no por las circunstancias, no porque nos va todo bien, sino porque la persecución, el rechazo o la burla de las personas o la oposición es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y de que vamos por buen camino. ¿Con qué más se goza un cristiano? Acordémonos de la parábola de los talentos, cuando dice que un jefe, un dueño, un amo, le dio a sus siervos dinero. Talentos era el dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y le dijo, yo me voy de viaje, vayan, inviertan este dinero, negocien hasta que yo vuelva. Y el que tenía 5 talentos lo invirtió, lo llevó al banco, ganó otros 5 talentos, 10 en total. El que tenía 2 talentos lo invirtió, fue al banco, hizo lo que tenía que hacer. Obedeció a su amo y ganó otros 2 talentos, mientras que el que le habían dado 1 por miedo no hizo nada, dice la Biblia. Pero cuando volvió el dueño, el dueño de ese negocio, el dueño de ese lugar, el amo de ellos, el jefe, vio lo que habían hecho y les dijo al que tenía 10 talentos, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que tenía 4, más allá de la cantidad, había sido fiel. Y le dijo exactamente las mismas palabras, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya este gozo no es un gozo simplemente presente, no es un gozo a mediano plazo, es un gozo que tiene que ver con la eternidad y que vamos a recibir como recompensa por haber sido fieles aquí en la tierra. Y este gozo es eterno, será para siempre, porque un cristiano se goza cuando puede ser fiel. Cuando hay fidelidad, hay gozo. Porque como dije hace un momento, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y el gozo es nuestra recompensa. El gozo del cristiano, además, el apóstol Pablo es un ejemplo a lo largo de sus cartas a las distintas iglesias de Asia. Y en una de esas cartas, en la carta a los Filipenses, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y está hablando que el gozo del cristiano no es por algo personal. No es por un provecho o una conveniencia personal.
Por eso el gozo del cristiano no es un gozo que se basa en el egoísmo, no es un gozo que se basa en el individualismo, es un gozo que existe y está porque el reino de Dios está avanzando. Pablo decía, me gozo porque el evangelio está siendo predicado. El evangelio está siendo hablado. El evangelio se está extendiendo, y que el evangelio se esté extendiendo significa que otros van a conocer a Dios, van a ser salvos, y ese es el motivo, es la causa por la cual me lleno de gozo, me gozo, dice, y me gozaré aún. Porque el gozo del cristiano no es un gozo egoísta, no es un gozo individualista, es un gozo que tiene que ver con el reino de Dios y con la extensión del reino de Dios. El gozo, acordate del rey David, después de haber pecado, después de haber fallado, después de haberse equivocado, lo que oró, pudiendo orar tantas cosas, oró y le dijo a Dios, arrepentido, devolveme el gozo de la salvación. En el Salmo 51, devolveme el gozo de la salvación. Se dio cuenta que al pecar y al fallarle a Dios, lo que había perdido era el gozo de la salvación. Porque el gozo, este gozo del cual estamos hablando, como te dije al principio de esta enseñanza, es un gozo espiritual. Y este gozo tiene que ver con una experiencia espiritual. Y el gozo es, acordate, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene gozo. Más allá de las circunstancias, más allá de los problemas que podamos estar teniendo, tenemos gozo. Estamos llenos de gozo. La salvación produce gozo. El hecho de poder tener esa certeza, esa seguridad de haber sido elegidos, de haber sido llamados, de haber sido perdonados, y que hoy tengamos salvación y vida eterna, tiene que ser un motivo de gozo, tiene que ser un motivo de alegría y de poder estar contentos allí en nuestro corazón. El gozo es una experiencia espiritual. Recuerdo, nunca me voy a olvidar, porque de la misma manera que la vida natural, las experiencias de la infancia, de la adolescencia, son las que muchas veces nos quedan marcadas. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando uno apenas llega a la iglesia, conoce a Dios, empieza a enterarse de toda esta dimensión espiritual antes desconocida, y uno se queda maravillado, ¿no? Y las primeras experiencias de cuando apenas nos convertimos y conocemos a Dios son las que quedan marcadas, son las que nos marcan. Y recuerdo una vez, te estoy hablando más de 30 años, cuando volvíamos con un amigo mío de donde empezábamos, una iglesia pequeñita allí en el barrio de Parque Chas, y veníamos de cargar una silla, de llevar unas cosas, de dar una mano, de servir a Dios. Y veníamos atrás en una camioneta, en un rastrojero del año 1960, más o menos. Y veníamos atrás en esa parte de atrás donde se lleva el material y esas cosas. Veníamos sentados de haber llevado las cosas, y veníamos cantando, y cantábamos, me acuerdo muy bien, aleluya, 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 aleluya. Y así, no te la voy a cantar toda, y de un momento nos empezamos a reír, y a reír, y a reír, y a gozarnos, a gozarnos. Vos me preguntás qué teníamos. No teníamos mucho. ¿Que habíamos alcanzado materialmente, humanamente hablando? Tampoco. Recién salíamos de las drogas, recién habíamos llegado a la iglesia, recién habíamos sido salvados, cambiados, transformados por Dios. Pero el gozo que estábamos sintiendo era un gozo espiritual. Era un gozo espiritual, una experiencia espiritual. Y quiero hablar también no solamente del gozo, sino de la tristeza. Porque también hay una tristeza humana y hay una tristeza espiritual. ¿Con qué nos ponemos tristes? ¿O cuál es la causa de que a veces podamos estar tristes? En Jesús mismo, hay un pasaje que dice que miró Jerusalén, miró la ciudad y se lamentó diciendo: cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas,
pero no conocieron el día de su visitación. Y eso le producía tristeza al Señor. El apóstol Pablo, que como te dije antes, es un ejemplo de aquello que nos causa, aquello que es motivo de gozo para un cristiano, pero también es ejemplo de aquello que le produce tristeza a un cristiano de verdad. Y Pablo estaba triste por los pecados de otros, estaba triste porque veía a la nación de Israel, una nación escogida por Dios desde el principio, la nación elegida, el pueblo de Dios, pero miraba, porque él era judío, miraba a sus contemporáneos y se entristecía, decía, estoy triste, porque ustedes tendrían que ser los primeros en creer en Jesús, en creer en Dios, y sin embargo lo que viven es una religión y no están viviendo la salvación de Dios, y eso le provocaba dolor y tristeza. Por eso la tristeza de un cristiano, ¿por qué es? Por los pecados de otros, por ver a un mundo perdido, alejado, indiferente de Dios. La tristeza de un cristiano también es por nuestros propios pecados, por nuestras propias fallas, porque le fallamos, cuando pecamos le fallamos a Dios. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Con qué se goza un cristiano? Un cristiano se goza con lo mismo que se goza Dios. Un cristiano se alegra con lo mismo que se alegra Dios. Lo que me produce gozo, la causa de mi gozo, es la misma causa que le puede llegar a producir gozo al Señor. Y por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza cuando nos gozamos con lo mismo que Jesús se gozaría. ¿Con qué se entristece un cristiano de verdad? Un cristiano verdadero. Con lo mismo que le causa tristeza a Dios. Con lo mismo que entristece el corazón del Señor. Como dice la Biblia, no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y por eso quiero aprovechar esta enseñanza del gozo y de la tristeza para que entendamos el llamado, o lo que interpreto el llamado a la iglesia de este último tiempo. Porque la Biblia habla de los últimos tiempos. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, de nuestra iglesia, la iglesia cristiana de San Isidro, sino de la iglesia del mundo entero. ¿Y cuál es el mal de la iglesia de los últimos tiempos, del cual nos tenemos que cuidar, tenemos que prevenirnos, tenemos que estar atentos para no caer en ese error que seguramente será una marca de la iglesia de los últimos tiempos? Porque hay muchas formas en que la iglesia se puede desvirtuar. Hay muchas maneras en que una iglesia puede salirse del rumbo, desviarse de la verdad. Pero no necesariamente, como algunos imaginan, cuando hablo del mal de la iglesia, no necesariamente estoy hablando de los grandes pecados que son casi innombrables. Una iglesia que se contamina con los valores del mundo, que se vuelve tibia, insulsa, sin sabor, sin gusto. Acordate que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Pero una iglesia que deja de ser la sal de la tierra y que deja de ser la luz del mundo, ¿sabes por qué? ¿O sabes cuándo pasa? Cuando deja de gozarse con lo que Dios se goza y deja de llorar y de lamentarse por lo que Dios también lloraría y se lamentaría. Cuando una iglesia deja de tener empatía, deja de identificarse con lo que Dios identifica. Cuando una iglesia, en vez de gozarse con lo que Dios se goza y en vez de llorar con lo que Dios llora, se goza con lo que el mundo se goza y llora por lo que el mundo llora, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Porque muchas veces los motivos del gozo, no en la mayoría, los motivos del gozo o de tristeza del mundo son motivos egoístas, individualistas, personales, materiales y tantas cosas. ¿Y sabes cómo se llama ese mal? Se llama apatía, se llama indiferencia.
Y de eso nos tenemos que cuidar, de eso tenemos que proteger nuestro corazón, que podamos seguir, y yo sé que lo haces, pero te animo a perseverar y a permanecer en el gozo del Señor, que nos sigamos gozando con lo mismo que Dios se goza, y si tenemos que entristecernos, si tenemos que llorar, que sea por lo mismo que Jesús se entristecería o que Jesús lloraría, por exactamente lo mismo, porque esa es la señal de que estamos en el rumbo correcto, de que estamos en el camino que tenemos que estar, en la senda que Dios quiere que estemos, y que tenemos el corazón como lo tenemos que tener, con el sello de lo que significa, con la marca de un verdadero cristiano, que se goza con lo que Dios se goza, y si tiene que llorar, llora con lo que Jesús también lloraría. Por eso vamos a orar en este día. Y en este hermoso día, hoy tenemos Santa Cena, como mencionamos antes, y que en esta Santa Cena puedas recibir gozo, el gozo espiritual, el gozo de la salvación, el gozo que significa haber sido perdonados, limpiados, lavados, y el gozo porque seguimos confiando, el gozo por valorar todo lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo, y el gozo de todo lo que Dios nos dio, nos da y seguirá dándonos. Gózate, alegrate. Pablo dijo, lo mencioné anoche, sábado. Pablo le decía a la iglesia de los filipenses, gócense, regocíjense. Otra vez les digo, gócense, regocíjense. Y acordate el texto, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que hoy se vaya toda tristeza que nada tiene que ver con Dios. Que hoy se vaya toda lamentación, que hoy se vaya todo llanto, que hoy se vaya toda angustia, que nada tiene que ver con lo espiritual ni con las cosas del Señor. Que no vienen de Dios, sino que vienen del mismísimo infierno, que no vienen de la palabra de Dios ni de la voluntad del Señor, sino que vienen a veces de motivos humanos, pero que no son espirituales. Por eso vamos a orar en este día, antes de tomar la Santa Cena, para que Dios nos dé ese corazón y recibamos el gozo del Señor. Marcela, si me ayudas a orar. Marcela, y qué lindo. Y Dios me da, ¿sabes qué me dice el Señor? Que no dejes que los problemas, las circunstancias de alrededor te roben el gozo del Señor, te roben el gozo de la salvación. Porque eso es espiritual, eso Dios te lo dio, está en tu corazón, está adentro tuyo. Y no dejes que nada te lo saque, que nada te lo robe. Cuidemos ese gozo, esa alegría. Y yo sé, Marcela, que hoy muchos lo van a recuperar, van a volver después de esta palabra y cuando oremos por la unción del Espíritu Santo y que los pueda llenar como me llenó a mí en esa experiencia, ¿no? Ahí en la camioneta. Qué linda. Que Dios te devuelva, que puedas volver a descubrir el gozo de la salvación. En las pequeñas cosas, el gozo que llena todo, que cambia la atmósfera, el ambiente, que nos da una fuerza, porque dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero es verdad que cuando uno está lleno de gozo te vienen fuerzas, ganas de hacer cosas, te renueva, te motiva. Y es nuestra fortaleza. Claro, nos da creatividad, es como un empuje desde adentro para hacer todo. Cantábamos, mira, aleluya es un cántico universal, se canta en todos los idiomas. Claro. Aleluya, aleluya. ¿Te acuerdas en esas cruzadas, aleluya, cuando recién nos convertimos y había personas de todos los países? Sí. Y escuchábamos y cantábamos todos juntos, en esa palabra nos uníamos todos, ¿no? Qué lindo. Sí. Genera la unión, ¿no? Como estar en el cielo, alabándolo. Un día la vamos a cantar acá con los músicos. No, y un día con la iglesia llena, cuando también estemos todos en casa, en la casa acá, ¿no? Material. Nosotros estamos en casa, ya están en casa también. Claro, pero ya ustedes me entienden, nos vamos a volver a encontrar y la vamos a cantar con tanto gozo, que van a volar los demonios, toda la lucha, todo lo malo se va y ahí se abren los cielos. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias en este día precioso y oramos antes de tomar la Santa Cena, oramos para que cada hermano, cada hermana, independientemente de las circunstancias, hoy reciba el gozo, la alegría, el gozo, como decía David, de la salvación.
El gozo de parte del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Que tu alma, que tu corazón se llene de gozo en este día, porque Dios te ama, porque Dios está con vos, porque Dios te llamó, te eligió, te cuida, te bendice. Y Él es el motivo de tu alegría. Él es el motivo de tu existir. El gozo de la salvación, de la vida eterna. Que por medio de este gozo Dios te fortalezca, Dios te levante, Dios te anime, Dios te llene. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, que ese gozo sea la fuerza desde nuestro interior, que nos levanta, que nos renueva. Ahora pido por gozo, por un bautismo con gozo, con fuerzas, con renuevo para cada familia, para cada casa, para cada hermano, cada hermana, para cada creyente, para que reciba fuerzas, renuevo, motivación, inspiración para otros, para este mundo que necesita ver que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos llena de su amor y nos hace felices, plenamente felices, porque Él es el motivo por el cual nos gozamos, la bendición más grande y el tesoro de nuestro corazón, Señor. Tú eres lo más hermoso. La presencia de Dios viene ahora. La presencia de Dios llena tu corazón, llena tu vida. Sí, Señor. La presencia de Dios te inunda y te da gozo. Amén. Hoy se va la tristeza. Sí, Señor. Hoy se va la angustia. Hoy se va el llanto, se va el dolor. Señor. Y hay gozo del Señor para tu vida, tu alma y tu corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, no hay palabras. Recibilo ahora. Sí, Señor. Amén. Recibilo ahora en el nombre de Jesús. Amén.